Gente, bienvenidos, bienvenidas a la primera charla de este año del 2023. Me acompaña hoy desde Argentina Martín Becerra, es investigador y profesor universitario en temas de tecnología de sociedad, medios de comunicación, periodismo, redes sociales. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Pues Martín, con ganas de hablar contigo hace rato, no nos vemos en persona, yo supongo que desde antes de la pandemia, pero cada vez que hemos podido como charlar, siempre hay temas provocadores e interesantes contigo. Para darles un poco más de contexto, Martín fue periodista, estuve indagando un poco y tuviste una vida pasada como periodista activo y estás haciendo tus trabajos de investigación y de docencia en el CONICET, que es, para los que no saben, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de Quilmes. También con otro colega ustedes diseñaron la maestría en estudios culturales. En Bueno, ya me vas industrias a aclarar si culturales. estoy bien así. Sí, es el nombre, ¿verdad? Industrias culturales, sí. Industrias culturales. Bien. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta por fuera de contexto, pero pues cómo voy a estar yo hablando con un argentino y no preguntarle por la noticia del año pasado. No sé si tengas algo en la cabeza, aparte de toda la locura que vimos en redes, de todo lo que sucedió, de la demencia de esa final, sobre la final, sobre la Copa Mundo y sobre Leo Messi finalmente alzando la copa. Tú dices en tu perfil que eres un riquelmista y pues recordar a la gente que la alusión a Riquelme fue un tema también del Mundial en el partido contra Países Bajos. ¿Qué podemos decir a estas alturas? ¿Qué sientes tú? ¿Qué nos puedes contar? ¿Una anécdota? ¿Algo que hayas pensado ya casi un mes después? Mira, me gustó mucho en los festejos. eh, Se lo vio el sonido del estadio. Después, cuando la Argentina ganó la final, se lo veía a Messi buscando con la mirada a su familia en el palco, a su pareja y a sus hijos. Y leyéndole los labios, Messi decía, ya está, ¿no? Levantaba las manos y decía, ya está, saludaba. Y me parece que ese gesto, que es una imagen muy potente, porque sintetiza en buena medida el sentimiento, por supuesto, personal, porque él corona una carrera extraordinaria, que le faltaba justamente este trofeo, que en la Argentina, tú sabes, es probablemente el más apreciado. Si bien él había ganado con el Barça, Champions League, balones de oro, bueno, una gran cantidad, faltaba esto, ¿no? Faltaba coronar esto con la Copa del Mundo, que de alguna forma también lo coloca, ya estaba él en el Sí. panteón, digamos, de los grandes futbolistas de la historia, en particular junto con Diego Maradona, pero en la Argentina siempre existió el debate intergeneracional entre quienes pudimos ver la carrera de Maradona y también pudimos ver la carrera de Messi, y por supuesto, ya está, es cumplir ese desafío, y es también la síntesis del sentimiento, pienso yo, colectivo. Aquí sabes que hubo grandes manifestaciones para recibir al Claro. plantel campeón del mundo, de un país que viene atravesando crisis tras crisis recurrentemente. Y bueno, es un motivo de enorme alegría, y esto ya está, o sea, ¿qué más? ¿No? Digamos, es un sentimiento de alivio, de alegría, de la tarea cumplida de este muchacho, y un equipo formidable Claro. que logró seleccionar Lionel Scaloni. Así que, por mi parte, que soy muy futbolero, que soy Sí, riquelmista, que está ese gesto del topollillo, sí, sí, sí. eh, de vendetta, es una suerte también de venganza contra Luis Van Gaal, que era ese técnico, el técnico de Holanda, ¿no? Que se había burlado de Messi, que lo había subestimado a Messi, y que había tenido con muchos latinoamericanos, no solamente argentinos, sino con muchos futbolistas latinoamericanos cuando él era técnico de distintos equipos de élite europea, eh, varios entredichos, entre otros Sí. con Riquelme. Claro, y con Falcao. Yo no sé si eso tenga alguna base, pero cuando Falcao estaba en Manchester United y lo dirigía a Van Gaal, yo detestaba a Van Gaal. Quiero conectarlo con algo que tú también explorabas en Twitter y que tiene que ver de golpe con las industrias culturales o con la discusión cultural y política en Argentina, y era esta dicotomía
entre Maradona como un representante de la izquierda o del populismo y como Messi, una figura que de golpe había capturado la derecha o los conservadores para decir que ese era como un relato distinto de los argentinos. No sé si lo estoy planteando bien, pero sí había una tensión y era algo que tú también criticabas en algún momento en Twitter. Sí, aquí en la Argentina una parte de la derecha política e intelectual, que como en muchos países de nuestra región tiene mucho predicamento y mucha trascendencia mediática, los medios además están claramente alineados ideológicamente con ese sector, eh, redescubrió a Messi tardíamente en una operación bastante vulgar, porque al principio le criticaron ese gesto del topollillo a los Riquelme, los diarios de aquí se lo criticaron, criticaron al Dibu Martínez, el arquero, por hacer un gesto que claramente es vulgar, digamos, pero bueno, Obsceno, sí. es también de la tradición futbolera. Lo criticaban este equipo, pero se dieron vuelta cuando el éxito ya estaba casi servido, cuando la Argentina clasificó a final, y un poco la operación intelectual que ensayaron fue, mientras que Maradona era un tipo transgresor, que no respetaba los códigos, incivilizado, en cambio Messi es un tipo medido, cauto, que eh, juega en equipo, que en realidad no es solo la individualidad, ¿no? Un poco ensayando la contraposición de estos dos enormes futbolistas para explotar ideológicamente el triunfo de Argentina y la coronación de Messi como parte, digamos, del mensaje de algo más, vamos a llamarle prolijo, siendo que la derecha, por lo menos en América Latina, incluso de manera relevante a la Argentina en esto que estoy diciendo, ha sido brutalmente desprolija, en el sentido de crímenes cometidos, de crisis Claro. económicas provocadas, Sí, es como una pero narrativa también acá de la es derecha en una Colombia. narrativa, sí, 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 una retórica de que ellos son más prolijos, son poco caóticos, en cambio las figuras más populares suelen ser más desordenadas, y ciertamente Maradona, si hay alguien que es el paradigma del desorden y de la transgresión, ese fue Maradona, obviamente Claro. no me... Yo recuerdo además, esto, una anécdota, aquí hay un grupo de investigación bastante respetado, de colegas muy interesantes, en una universidad privada de élite en la Argentina, que hace un congreso anual y uno de sus congresos anuales convocó a un tipo que era viceministro de Economía del gobierno de Macri, que había sido viceministro de Economía del gobierno de Macri, y presentó en la apertura del Congreso una disparatada ponencia en la que, según él, había una correlación entre quienes eh, reconocían a Messi como primera figura del deporte nacional y entonces votaban a Macri, y quienes reconocían, en cambio, a Maradona como primera figura del deporte nacional y votaban al populismo, o sea, o al peronismo o a la izquierda. Claro. Eso es un disparate, además, Sí. obviamente dejaba fuera a toda la gente que es mucha, a la que el fútbol mucho no le interesa, digamos. En fin, entonces, ya eso fue una especie de advertencia, ¿no? Del uso electorarero, del uso barato de estas megafiguras del deporte Claro. en beneficio de posicionamiento político. Yo quiero empezar a meterme en los temas con un tweet que tú tienes fijado en tu perfil, que a mí me resuena por otras cosas que también he estado pensando, no sé si tenga que ver con eso, donde dices la exaltación del presente y de sus productos hecha por quienes conocen de historia me trastorna. Explícanos esa reflexión. Es una reflexión de viejo, muy probablemente, ¿no? Es una reflexión de alguien como yo que ha vivido muchas décadas y que, en definitiva, eh, encandilarse con los acontecimientos presentes como si fueran eh, rupturistas y completamente transformadores
y novedosos, eh, carece de sentido porque quienes somos viejos, solamente por la ventaja de haber vivido muchos años, que es una ventaja sobre la que no hay ningún mérito más que seguir Haber vivido, respirando sí. y levantarse cada mañana, eh, lo que sabemos es que casi todos los acontecimientos presentes tienen mucha familiaridad e incluso tributan, quiero decir que están directamente condicionados por su producción histórica, por hechos que los preceden y que en buena medida explican su funcionamiento actual. Esto vale para las relaciones sociales, pero vale también para la tecnología. Yo sigo hablando de Twitter, ¿no? Que ha sacado a colación una cuenta que es Pessimist Archive, algo así, ¿no? Una cuenta de un Mm. archivo del pesimismo, eh, que habla de que todos los días publica notas de periódicos de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, cuando se inventó el teléfono o se inventó el fonógrafo o la primera proyección cinematográfica, y entonces todos los discursos pesimistas que había alrededor de esos nuevos fenómenos tecnológicos, eh, como si esos fenómenos tecnológicos introdujeran en la sociedad cambios en el comportamiento que la cuenta nos muestra que son muy estables, es decir, que la desconfianza sobre qué hace la juventud con los libros o con los cartoons o con la televisión o con el teléfono de línea o ahora con TikTok, eh, es una preocupación que básicamente obedece a el diálogo intergeneracional de hace por lo menos 2 siglos. Claro, y además me parece interesante, no sé si es la misma cuenta, le vamos a poner a la gente que ve esta conversación una captura de la cuenta de Twitter, quienes lo oyen pues la pueden referenciar, pero yo veía, por ejemplo, en alguno de estos cuentas de Twitter a principios del siglo XIX, cuando ya, no, 10, 20, 1900, cuando ya se está masificando el uso de los periódicos, que en los metros hay mucha gente leyendo un periódico, que las advertencias que se hacían eran catastróficas, ¿no? La gente se va a dejar de hablar entre sí, se va a desconectar, casi que uno podría traer esos mismos relatos al análisis sobre Internet, sin que Sí, sea exactamente lo mismo. salvando Mm. las distancias, sí. Por eso, digamos, la idea de redes sociales, García Canclini, este antropólogo, Néstor García Canclini, él habla de redes sociodigitales, lo cual me parece más apropiado, porque en verdad esa fotografía que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De la gente en el coche del tren leyendo diarios e incomunicadas unos con otros de manera directa, de manera verbal, digamos, establece también un tipo de red social, ¿sí? Y de mediaciones comunicativas, en este caso a través del periódico y un espacio común de lectura, eh, que en definitiva nos ayudan a pensar las dinámicas cambiantes, no son las mismas, de las redes sociodigitales, ¿no es cierto? O sea, Sí. así como nos sirve el estudio de la televisión o de la radio, con todas las diferencias que hay con las redes sociodigitales, también colabora el tipo de dinámica social que se establecía entre medios de comunicación y sociedad en otras décadas para repensar qué ocurre hoy. ¿Qué crees que está dejando en evidencia esta crisis o esta etapa de Twitter? Y si pudiéramos hacer un ejercicio de cómo te imaginarías tú nuestro debate público digital, si es que podemos decir que eso existe, pero hablemos de algo similar a eso, ese espacio que se ha habilitado en América Latina, en nuestros países. Argentina es un país que debe tener cerca de 8 o 10 millones de usuarios de Twitter. Colombia debe tener por ahí unos 4. Bueno, tendrás de golpe las cifras tú mejor. ¿Qué crees que pasaría si no existiera? Ahora te complemento con una autora que habla de eso, pero empecemos con esa mirada que creo que nos puede ir metiendo en otros temas. Creo que la compra de Twitter por Elon Musk, en primer lugar, pone en crisis algunos temas o acelera la crisis de algunos ejes que ya venían
siendo discutidos y que Twitter como compañía no había resuelto, o como plataforma no había resuelto. En primer lugar, la cuestión de la libertad de expresión, o sea, los límites de lo decible, ¿no? ¿Qué puede decirse? ¿Qué no puede decirse? ¿Quién es el árbitro legitimado para establecer esos límites? Toda sociedad en la historia ha establecido límites sobre lo que puede y no puede decirse, digamos, la apología del crimen, la apología de la violencia, del nazismo, la mal llamada pedofilia, es decir, el abuso de menores a través de imágenes. Bueno, son discursos que están obviamente prohibidos, entonces hay límites. Elon Musk se presentaba en el proceso de compra de Twitter, incluso es algo que según su propia explicación, de alguna forma acelera su decisión de comprar Twitter. Eh, Estaba en contra, él se presentaba como, aunque sea una contradicción en sus propios términos, como un absolutista de la libertad de expresión, ¿cierto? Entonces él decía que iba a reponer los principios de todo puede decirse, no hay límites a lo decible. Después él fue corrigiendo en la medida en que se acercaba a la formalización de su adquisición de la plataforma, fue corrigiendo, moderando ese discurso. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con la falta de transparencia de la plataforma. Hablamos de Twitter, pero en verdad estos temas son, yo creo, comunes a casi todas las grandes plataformas, ¿no? Falta de transparencia, opacidad. ¿Qué digo con esto? Eh, Acá tiene razón Elon Musk cuando le reclama a la compañía que le presente los datos de la cantidad de cuentas apócrifas, de bots, o sea, de cuentas automatizadas que existen en la plataforma, y él denuncia que la información que recibe en el proceso de compra es una información muy poco fiable. Eh, y esto habla, como digo, de falta de transparencia en un tema que es elemental, que es básico. Ni hablar de otros niveles de transparencia mayores. Pero este nivel es muy básico, quiero decir, la compañía no puede argumentar que no tiene información sobre esto. Eh, la tercera cuestión, que no es menor, es la de la monetización, o sea, el modelo de negocio, eh, que es, creo yo, visto, por supuesto, con ojos de analistas, sin conocer eh, en detalle ese proceso, más que lo que los propios actores dicen, que Musk dice muchas cosas, eso es verdad, eh, que es un poco el talón de Aquiles de este proceso de compra, porque, eh, digamos, Twitter es una plataforma que vende publicidad y que básicamente no entiendo cómo ese modelo, que era un modelo de relativo éxito, puede pegar el salto que implica la necesidad de recuperar la inversión que Elon Musk y sus socios, entre otros los de Qatar, digamos, Claro. han hecho en este proceso. Porque eso significa un salto en la expectativa de ingresos que no se condice con el comportamiento económico que la plataforma viene teniendo, que es de un crecimiento leve, moderado, en los últimos años y que además está afectado por una coyuntura que hoy es complicada para los ingresos de todas las compañías del ecosistema digital, ¿no? Eso veo Sí, en este proceso, además, por supuesto, que es muy divertido de toda la retórica además de que del es propio entretenido. personaje. Claro, pero cuando hablas de lo de la monetización y el modelo de negocio es a donde va la pregunta, pues que supongo que se harán también todos los accionistas de Tesla y es qué es lo que finalmente pretende él poniendo en riesgo, pues porque recordemos que la compra también está respaldada o está principalmente respaldada contra las acciones de Tesla de qué es lo que en últimas quiere. Y pues hemos visto cuando tú dices también de entretenimiento de esto, pues que Musk está intentando monetizar o generar mayor atención
pues siendo él el primer, yo escribí en algún momento una columna donde titulaba el primer troll de Twitter compró Twitter, el troll que compra Twitter. Y esto lo hemos visto Sí, intentando como traer a Trump, constantemente compartiendo memes. Y esto me lleva a este punto sobre el periodismo. Decía Emily Bell del Tau Center de Periodismo Digital en Estados Unidos que al final Musk le estaba haciendo un favor al periodismo porque estaba poniendo en evidencia pues la brecha que había en el mercado de un producto, de una infraestructura descentralizada y abierta que permita que los periodistas puedan poner su trabajo en un lugar bajo unas reglas que sean transparentes y objetivas para todos. Pero yo le añadiría otro punto y es si esta manera como él está instrumentalizando la plataforma también es una advertencia para el periodismo, y ya nos vamos a meter un poco más en periodismo, sobre cómo estas fórmulas de constantemente intentar generar interacciones, likes, movimiento a través de los tweets para llegar a los contenidos, pues en últimas está poniendo en riesgo la misma idea que se tiene pues de generar un debate informado, una crítica al poder. ¿Qué crees y pensamos en América Latina, pues porque tenemos medios débiles, Twitter termina siendo una ventana para que se genere influencia en el gobierno, en personas que toman decisiones? ¿Qué crees que le puede implicar al periodismo que esto siga siendo arbitrario? Recordemos que a final de año le cerraron unas cuentas a unos periodistas, pues las abrieron, o que dejara de existir, o que dejara de existir. De pronto sería mejor, yo no sé, yo pienso yo como, bueno, de pronto mejor. mira, sí, primero me gustaría recuperar esto que tú bien dices, que es que Twitter es es la más pequeña de las grandes plataformas, pero además es la más influyente de las grandes plataformas, justamente porque los periodistas están ahí, porque los políticos están ahí, porque, en fin, la intelectualidad está ahí, o sea, hay un campo de discusión y de información política, porque es una red de breaking news, porque, en fin, tiene algunas características que la hacen muy influyente, ¿no? Es lo que en la sociología clásica se denominaba los líderes de opinión. Los líderes de opinión están ahí, intercambian información, dialogan con su público en ese lugar y luego eso se reproduce en muchos otros. Es para mí un ejercicio vano especular si va a desaparecer o no la plataforma. Lo que me parece muy interesante es preguntarnos, digamos, qué necesidades sociales y profesionales hoy canaliza esta plataforma y cómo las está modificando. Como tú bien dices, eh, la plataforma Twitter es, vamos a decir, es productiva en los efectos que causan el periodismo, es pedagógica para el periodismo, así como el buscador de Google es pedagógico para el periodismo eh, y, y los algoritmos de programación de las búsquedas en Google son pedagógicos por cuanto, cuando digo pedagógicos es que, digamos, tienen efecto en la forma en que los medios titulan y producen sus artículos y sus notas. Sí, Entonces, tú tienes mucho clickbait. Y entonces, Twitter, y creo que en tándem con Google, representa para el ejercicio periodístico una suerte de escuela, ¿no? De escuela de cómo se hacen las cosas, del know-how del periodismo hoy. Y efectivamente, la falta de transparencia deja con grandes interrogantes, la falta de transparencia de estos, de la programación de Twitter y también, asumo, de Google, eh, abren grandes interrogantes sobre qué es el periodismo y cómo se hace periodismo sobre temas de interés relevante, más allá de lo que el CEO dicte o de lo que la programación del TL de Twitter plantee, ¿no? O esto de la censura directa, como tú decías, de periodistas o de medios de comunicación, y lo que es, para mí, casi tan preocupante como la censura directa, que es la censura sutil, que es el hecho de estar como medio afiliado a gobierno, como a Rusia, a un muchacho, a una muchacha que finalmente es un periodista latinoamericano, freelance, que tiene 15.000 empleos para poder llegar a fin de mes, uno de los cuales es un medio ruso. sí. Y es una persona y no es un medio. Bien.
Entonces, efectivamente yo creo que ahí, junto con el hecho de eh, eliminar o restringir, mejor dicho, la exposición de cuentas y de temas por parte de la plataforma, hay una suerte de modificación de facto del espacio de producción periodística. Creo que es una mirada muy optimista, esta que tú citabas, de que, bueno, finalmente para el periodismo puede ser bueno porque va a entender que no es por aquí el camino y entonces puede idear su propio ecosistema. Ojalá, ojalá. Hasta ahora eso no ha ocurrido, digamos. Sí. Hasta ahora los ecosistemas más virtuosos que yo veo de periodismo de interés público son algunos medios públicos que además cuyo financiamiento está en crisis y cuya legitimidad está siendo amenazada por fuerzas de ultraderecha en Países Bajos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España y Italia. Sí, donde existe una tradición de medios públicos en Europa. Exacto, que no es el caso de América Latina, Sí. además. A ver, me parece interesante sobre la idea de periodismo y te pongo un poco ahí en el paredón para preguntarte por un autor que he estado leyendo, que de pronto has visto. Andrew Mair tiene un libro que salió hace un par de años justo sobre la época de la pandemia que se llama Posperiodismo y la muerte de los periódicos. A mí me acusan a veces en el canal de ser muy pesimista, entonces me gusta sentir que puede parecer optimista algo de lo que se dice que debería ser el periodismo, pero este libro en realidad pues está apuntando en una dirección pues catastrófica y quería compartirte dos citas que me parecen interesantes sobre y que creo que sí entran en este momento en la conversación. La primera, él dice, ha quedado claro que no es la calidad del contenido ni la función social, sino el monopolio tecnológico sobre la comunicación del contenido, lo que estaba en el centro de la existencia de los medios, dice por un lado. Y después, ya lo comentamos, el marco tecnológico fundamental para el periodismo se está desvaneciendo con su monopolio. Para el periodismo, la llegada a Internet no es un desafío, es un evento a nivel de extinción. Un evento a nivel de extinción. Entonces, para elaborar la idea con ya con algunas opiniones mías y preguntarte cómo lo ves tú, tiene relación con algo y es volver a esto de McLuhan de el medio y la forma, ¿no? Porque finalmente la tecnología, uno piensa que esto está medio superado y no, la tecnología, como tú dices, pedagógicamente sí terminaba imponiendo los incentivos para que los medios entonces buscaran que el titular atrayera más o fueran más cortos. Él, por ejemplo, explora muy interesante que esta teoría de la pirámide invertida estaba muy inspirada pues en el telégrafo, que implicaba que la información que se tenía que transmitir primero era la más concreta, pero entonces él plantea, al no tener un monopolio sobre esa posibilidad de tener un contenido y de distribuirlo, pues el periodismo ya no tiene ninguna razón de ser y dice él, y con esto cierro el punto, cuando pase la generación no solo de las personas que leyeron periódicos, yo creo que yo soy modelo 80, estoy un poco en esa bisagra, yo alcancé a recibir en mi casa El Espectador, me suscribía a una cantidad de cosas, me inspiraba el periodismo en su faceta escrita todavía cuando empecé a estudiarlo. Cuando se termine esa generación que por un lado tenían ese hábito, decía él, pero también cuando se termine esa generación de quienes creen en la función pública del periodismo, ¿sí? En el elemento de el contrapoder, el elemento de vigilar a las democracias, se va a acabar. Se va a acabar y nos vamos a quedar con lo que sea que tenemos ahora y lo que siga pasando. No te lo anuncié que quería leerte algo de ese autor, pero pues por supuesto tú has visto ese tema y me interesa tu opinión también para conectarlo con el futuro del periodismo. Sí, mira, de las dos citas tomo la primera en particular, aunque es menos marketinera, me parece, porque eh, coincido plenamente, creo que ese monopolio, podríamos decir que estaba básicamente sostenido por el hecho de que digamos, la concentración y la propiedad de los medios de producción informativa, de producción de noticias, esto es las redacciones, ¿cierto?
estaba en las mismas manos de la propiedad de los medios de circulación social amplia de esas noticias. Entonces, los medios de comunicación redactaban informaciones y opinión, vendían espacios publicitarios, lo empaquetaban, vale decir, lo editaban, le ponían su sesgo, su inclinación, se veía su línea editorial y tal, pero además controlaban el proceso de distribución de ese empaquetado, ¿verdad? Entonces, lo más relevante iba en tapa y tenía más páginas de desarrollo, o lo más relevante tenía más minutos en la apertura de un telediario, eh, y lo menos relevante pues quedaba relegado o simplemente quedaba fuera de esa edición. La clave estaba en controlar, por eso me parece importante el término de monopolio que usa el autor. Es decir, la clave estaba en el control de todo ese proceso por parte de una misma organización. Lo que hace Internet, y en particular las plataformas digitales de Internet, ¿no? O sea, esta Internet, Sí. lo que hace es introducir un elemento disruptivo al cual ya no vamos a volver, que es que, por un lado, separa la producción informativa, la producción de noticias, que de modo industrial siguen haciendo los medios de comunicación, aunque obviamente podemos competir con ellos, otras organizaciones compiten con ellos. Amnistía Internacional también produce información, ¿no es cierto? Sí. Pero de manera industrial sigue siendo digamos, una función social prevalente de lo que llamamos medios de comunicación, pero la puesta en circulación está totalmente en manos de las plataformas y rompe la edición, el empaquetado que realizan los medios de comunicación. Entonces, hoy, para un medio de comunicación, la noticia más importante del día puede ser, no sé, el cambio ahora mientras estamos hablando, cambió el titular, el general a cargo de las tropas rusas en Ucrania, pero la noticia que masivamente más se consume es la sesión de Bizarrap con Shakira por lejos. Entonces, Sí, ya ¿qué es lo superó, relevante? superó el récord del video en YouTube más visto en la historia en las primeras 24 horas. Bueno, yo creo que a nadie le cabe una alusión más a este tema. Ayer lo puse en una transmisión y me querían colgar. Exacto. Entonces, el criterio de relevancia, que está muy asociado a, digamos, la función social del periodismo. El periodismo nos presentaba diariamente, en el caso de los periódicos, o varias veces al día, en el caso de la radio, de la televisión, nos presentaba qué es relevante ahora, qué sucede, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la conversación pública que propone esta esfera industrial de producción informativa? Bueno, eso entró en una crisis, yo diría, eso sí, terminal. Yo trato de ser cauto respecto de eh, la consideración de los cambios tecnológicos, pero claramente sería necio no reconocer que Claro. esta Internet rompió ese modelo y efectivamente eh, obliga a repensar la función del periodismo, porque si el periodismo aspira a ser masivo, necesita o bien reclamarle a las plataformas digitales criterios de relevancia que coincidan o que negocien con los criterios de relevancia tradicionales del periodismo, o bien plegarse a los criterios de relevancia de las plataformas que no tienen nada que ver con los criterios de relevancia, quiero decir, de qué información es de interés público, qué información interpela a la generalidad de la población, qué información toca cuestiones que tienen que ver con la identidad, con la soberanía, con las necesidades sociales. Había un ejercicio, vamos a decir, casi de vanguardia por parte de los medios y del periodismo en relación a los temas de la conversación pública, ¿no es cierto? De diseño, es decir, bueno, esto ocurrió, Sí. pero lo encuadramos de esta manera, con estos atributos. Esa es la teoría del encuadre. Bueno, del framing. Esto evidentemente el periodismo o los medios de comunicación, mejor dicho, como continente del periodismo, ya perdieron el control. Por eso De, es... Sí, dale, dale.
No, me parece interesante. Quiero simplemente acotar algo para que continúes en la idea sobre esta negociación de los criterios de relevancia, porque en este momento la relevancia, entre otras, está determinada, si vamos al ejemplo de TikTok, pues por lo que el algoritmo decide que no es algo nuevo en un sentido, pero en otro sentido sí lo es, pues porque pasa de ser una red social, y lo hemos hablado aquí también en el canal, a ser otra vez una plataforma que recomienda contenidos. Entonces, lo que parecía que era un desarrollo hacia yo veo el contenido que están viendo otras personas y que me comparten, pasa a decir, el algoritmo te va a decir a ti lo que es más importante y lo que probablemente es más relevante para ti. Entonces, cuando tú hablas de negociar los criterios de relevancia, ¿qué lugar tendría el periodismo ahí? Porque yo creo que una de las cosas que vamos a ver este año en América Latina, y pues tú lo conoces bien, en Argentina en particular, en Brasil, como con otros elementos, en Colombia, es esta conversación que viene también de Europa, que viene de Australia, entre los medios y las plataformas, sobre esta relación entre la financiación del periodismo, el contenido de interés público, pero con el elemento adicional que también lo plantea en este libro. Mmm, el autor sobre el modelo de negocio. Entonces, ¿cómo entra a negociar el periodismo los criterios de relevancia con las plataformas o, para ponerlo más general, su lugar en esa conversación cuando no tiene nada para ofrecer en este momento, en el términos de yo tengo audiencia? No me importa porque yo voy a donde Ibai Llanos. Tú escribiste una pieza en agosto de 2021 sobre, pues, o te consultaron en página 12 sobre el hecho de que Leo Messi hubiera escogido a Ibai Llanos para su presentación en el PSG en Francia. Y ahí lo meto con otra cosa, pero para ampliar lo que venías conversando, te añado eso. Sí, mira, yo pienso que digamos, el periodismo sí tiene algo para ofrecer en esa negociación. Es posible que para las plataformas, eh, digamos, la, el, el conocimiento y la habilidad profesional de la producción noticiosa no tenga la relevancia que sí tiene para el periodismo, como es obvio, pero no es poco. Yo creo que en esa negociación, y es el ejemplo que tú pones de Australia, podemos citar a Canadá, a varios países europeos como Francia, incluso a varios proyectos que hay en los Estados Unidos en este momento. El elemento clave aquí es que también intervengan los estados, que no sea una negociación eh, entre medios de comunicación o empresas periodísticas y grandes plataformas digitales, sino que se introduzca la representación política de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque si no, la negociación puede terminar siendo distorsiva, como en cierta medida lo es el ejemplo australiano, que es que grandes medios de comunicación se sientan con grandes plataformas, establecen un mecanismo de subsidio indirecto, vamos a decir, Ya para está, los sí. grandes medios de comunicación, resuelven su, digamos, problema de ingresos, su cash flow, vamos a llamarle, para desagradar un poco la pasión que le ponen, y bueno, se termina ahí. Entonces, Ujú. creo que es importante la intervención de la representación política de la sociedad, es decir, del Estado, de los distintos poderes, para que justamente la intervención de qué es interés público y cómo, cuáles serían los requisitos de las organizaciones periodísticas para representar el interés público y que sean, por lo tanto, dignas de recibir los dineros que genera la renta digital, la renta publicitaria digital. ¿Cuáles son esas condiciones? Digamos, que sean condiciones, vamos a llamarle universales. Quiero decir, que toda empresa que cumpla con esos requisitos pueda aspirar a esos fondos. Claro. Y entre esos requisitos, me parece fundamental destacar algo que está en varios proyectos de ley en el Congreso estadounidense. No estoy inventando nada, no estoy siendo chavista con lo que voy a decir. O sea, producir información local. Producir información local es algo relevante. La FLIP es una de las organizaciones en Colombia que ha sido señera en América Latina al respecto de advertir sobre la falta de producción de información local en buena parte de vastos territorios, ¿no? Entonces, producir información local, producir información que tenga
que ver con la salud pública, con la educación, o sea, con temas que efectivamente hacen a la calidad de vida, al medio ambiente, a la calidad de vida de la sociedad y de las comunidades. Eh, no es solo Shakira, ¿no? O sea, no es solo Gaitano. Quiero decir, aparecen entonces, en la medida que en esa negociación intervenga el Estado, aparecen posibilidades de que existan criterios universales para definir qué es información de interés relevante e información de interés público, más allá de lo que algún gran medio de comunicación, y en América Latina conocemos bien la historia de grandes medios de comunicación que abusan de su posición concentrada para disfrazar su interés privado como si fuera el interés público. Entonces, Claro. en este caso, tiene que haber un tercer actor. Sí, a mí ese punto me parece importante, el de dónde se introduce el interés público en esta conversación. Yo tiendo a estar en este momento en una posición crítica hacia los medios. También he trabajado recientemente más con plataformas, entonces para quienes ven esto, pues tengan esa pequeña distancia, pues porque no soy objetivo en ese análisis, pero los medios de comunicación en América Latina que buscan capitalizar el argumento de la libertad de expresión y el interés público, pues no tienen en sus hojas de vida un antecedente que uno de entrada diga, no, es que sí necesitamos que Google y Facebook les den plata porque es que ellos están protegiendo la democracia. Y eso es lo que de entrada a mí me parece que es problemático con el elemento adicional de que con muchos ejemplos en América Latina, si tú le preguntas, en Colombia en particular, yo creo que si uno hiciera una encuesta y le dice a la gente que si prefiere ver el tiempo fortalecido o que puedan tener su canal en YouTube con apoyo, pues van a decir, a mí no me interesa qué pase con el tiempo. Pero tú hablabas del elemento de concentración que me parece importante para agregar el otro punto que yo quería sobre esto y es, tú vienes trabajando de tiempo atrás. Yo estuve en algún momento en esa agenda sobre el tema de concentración de medios, de monopolios, de medios comunitarios, como efectivamente la FLIP ha introducido en su trabajo en Colombia, que hizo parte de las discusiones del acuerdo de paz. Eso por un lado. A mí me hace también pensar otras agendas que en su momento en Internet y en los derechos digitales eran muy relevantes, como por ejemplo la neutralidad de la red. Yo mismo me pregunto hoy en día, bueno, pero nos quedamos ahí en esto de neutral la red y de pronto el problema estaba más adelante, como eso puede a veces pasar. Pero el punto para no ampliarlo es, ¿dónde ves tú esas discusiones? Porque yo, una de las cosas que más me pregunto y lo trabajamos en Linterna Verde es, ¿qué es lo que finalmente consume la gente para formar su criterio público, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está leyendo? ¿Qué es lo que la gente ve? Una cadena de WhatsApp, un video en TikTok. Entonces, pero mientras tanto hay unas discusiones importantes sobre espectro, hay unas discusiones importantes sobre la concentración de los medios, sobre los medios comunitarios, de esta agenda que venía. Entonces, para preguntarte, ¿dónde ves tú que termina encajando eso y si al final termina siendo o no relevante? Mira, la concentración de la palabra es una preocupación democrática siempre, ayer, hoy, mañana. Claro que los actores que, digamos, eh, vamos a decir que los actores que son los representantes, las organizaciones en las que se cristaliza esa concentración, van cambiando, como es lógico. Eh, pero, en primer lugar, la, la concentración de medios era y sigue siendo relevante, aunque la agenda pública de discusión en América Latina ya no la considere como un tema importante, ¿cierto? Pero sigue siendo importante, tanto es así que las cadenas de televisión no devuelven sus licencias de televisión. O sea, quiero decir, yo siempre pongo Claro, este ejemplo en clase, ¿no? Digo, yo tengo mi blog, le cambio al Grupo Clarín alguna de sus licencias de televisión o de radio que dicen que ya no son negocio, que ya no importan y tal, que ahora la discusión es YouTube, etcétera, se la cambio por la contraseña de mi blog, que me den a mí la licencia de televisión. Y nadie devuelve la licencia de televisión. Entonces, claro, por un interesante. lado, siguen, ¿qué significa que no devuelven? Significa que siguen haciendo negocios, Que es rentable. probablemente menos importantes, o sea, son rentables, y en segundo lugar, que siguen influyendo en la agenda, porque básicamente, Mm. aunque en muchos casos no sean rentables en sí mismas esas licencias, sirven en toda América Latina
para lubricar la relación con el sistema político para realizar otro tipo de negocio. Es decir, que los medios son una suerte de plataforma que habilita interlocución con la élite política para que esos grupos económicos que poseen la licencia de medios de comunicación realicen otros negocios importantes habilitados por el Estado. ¿Sí? Entonces, por un lado, ese sigue siendo un tema de preocupación obvio. Aquí en la Argentina, hace muy pocos días, ha habido un escándalo porque jueces federales que tramitan las causas más importantes de la agenda pública en la Argentina, ministros de un distrito como es la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país, fueron invitados por el grupo Clarín a una finca en la Patagonia, y los chats de ese grupo, en donde hay desde revelaciones acerca de cómo se configura la agenda pública, cómo se hacen negocios privados, con qué jueces hay que hablar para tener tal causa, tal otra, cómo presionar a periodistas que están investigando, digamos, son escandalosos. Entonces, eso estamos hablando de medios de comunicación, concentración de medios. Pero cuando hablamos de concentración, también hablamos de concentración de plataformas, porque yo decía, la concentración de la palabra fue y es una preocupación democrática elemental. O sea, mucha concentración en pocas manos implica que la mayoría no tiene acceso a esos recursos. Y el principio básico de la libertad de expresión es que toda persona tiene el derecho a recibir, a buscar y a difundir por todos los soportes tecnológicos posibles su perspectiva, su punto de vista, sus opiniones, sus informaciones. Bueno, ese principio se erosiona en la medida en que hay alta concentración. Yo diría que por el lado de la concentración de las plataformas digitales, la agenda no latinoamericana, pero europea, es una agenda claramente bien orientada. Hay dos regulaciones que la Unión Europea aprobó el año pasado, que son la Directiva de Mercados Digitales y la Directiva de Servicios Digitales, que básicamente son respuestas de política pública ante la alta concentración de las grandes plataformas digitales, porque además, de manera literal, ambas regulaciones eh, tienen como objeto de regulación a las grandes plataformas digitales y los grandes motores de búsqueda, que es un eufemismo porque es uno solo, el motor de Sí. búsqueda, que tienen más del 10% de usuarios activos en Europa en relación a la población europea. O sea, más o menos 40, 45 millones de usuarios, que básicamente son las grandes plataformas. Entonces, esa preocupación sobre concentración que en el mundo digital produce efectos en abuso de posición dominante, en abuso en el trato de los datos personales de millones de usuarios y efectos en limitaciones a la libertad de expresión, en esos tres ámbitos, digamos, produce consecuencias, es parte de la agenda europea hoy. En América Latina, efectivamente, la agenda de concentración de medios, yo diría que no está hoy en debate, no forma parte de, de, los, de las discusiones, ni de la agenda, ni de los temas prioritarios de gobiernos, ni de grandes organizaciones políticas, ni en concentración de medios, ni en concentración de grandes plataformas, excepto este proyecto de ley que existe en Brasil, que fue tramitado durante la presidencia de Bolsonaro. Veremos qué ocurre ahora durante la presidencia de Lula, pero que tiene gran apoyo parlamentario, tenía gran apoyo parlamentario hasta ahora, que es un proyecto de ley que nació como un proyecto de ley contra fake news, pero que termina siendo un proyecto de ley sobre plataformas digitales, y que por supuesto mucho no le gusta a las grandes plataformas. Uno podría decir que el proyecto político de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, tiene una base populista. No voy a decir nada más porque no soy experto en el tema, pero me interesa sobre todo la relación de esto con las redes sociales y creo que conecta con otras cosas que hemos venido hablando. Un colega también argentino que vivía hace mucho tiempo en Estados Unidos, Silvio Weisbord, escribió hace ya varios años un libro sobre la vox populista
que sería interesante actualizarlo para verlo ahora en términos de cómo esos proyectos van a seguir abriéndose paso o sosteniéndose, bien sea de derecha o de izquierda, aunque no es lo mismo, en América Latina. Y en el caso de Petro, a mí me llama la atención y te pongo en contexto con dos cosas cortas. Bueno, la primera es que él gana las elecciones con una base muy trabajada, con un músculo digital, pues que venía de sus candidaturas anteriores y que lo pone en un lugar de, de influencia inmediata donde quisiera estar en Facebook o en YouTube. Abrió TikTok, rápidamente superó a su competidor y eso a él le permitió sostener una amenaza que en un momento parecía que podía costarle la presidencia, pero también le permitió enmarcar las coberturas de los medios y algunos ataques en su propia, pues en su propia conveniencia para ganar. O sea, aquí Revista Semana, y si de pronto lo viste, saca una portada al final donde está poniendo que la elección es exguerrillero o empresario. Esta portada famosa que yo creo que va a los museos de la información en Colombia. Y él en la presidencia no tiene mucha, no le preocupa la crítica de los medios, no es deferente con ellos como siempre ha sido la tradición, como fue Iván Duque, como fue Juan Manuel Santos, el mismo Uribe, de hay que llamar a esta persona, hay que invitarlos a comer, hay que estar con ellos. De hecho, el otro día citó a los periodistas, llegó tarde, pues porque llega tarde a todo. Entonces, él en realidad no se siente tan amenazado por la posibilidad que los medios masivos acorralen o critiquen su gestión, porque él sigue estando muy tranquilo, esta es una interpretación mía, con la posibilidad que tiene él de moverse en redes. Bueno, todo este preámbulo simplemente para preguntarte, ¿cómo ves tú en América Latina o el caso de Argentina o desde el punto de vista donde lo quieras abordar, esa relación entre estos proyectos y las redes sociales, donde uno pensaría o yo diría que tienen de alguna forma un control directo y que va a ser difícil que estas estructuras mediáticas vayan a poder controlarlo? De pronto estoy diciendo una obviedad que ya está pasando, pero en el caso de Colombia a mí me parece sorprendente. Mira, tengo algún matiz respecto de lo que tú dices. Yo creo que, por supuesto, tú ahí conoces mucho mejor que lo que puedo conocer yo la situación colombiana, pero la situación de presidentes que gozan de la popularidad y el beneplácito y la primavera de sus primeros años de mandato, entre otras cosas porque tienen aciertos en su gestión. eh, eh, Efectivamente, los medios de comunicación tradicionales tienen dificultades para esmerilar esa popularidad. Pero como los gobiernos no son un lecho de rosas y que a veces hay altibajos y hay momentos en donde la popularidad decae, en ese momento creo yo que la voz de la élite que Ujú. los medios de comunicación tradicionales incluyen, y en general es una élite de derecha, además, o sea que para Petro es una mala noticia, Sí. o puede ser una mala noticia, Mm. eh, porque van a ser su oposición. eh, Ahí sí los medios tienen un poder de influencia, de troquelar el encuadre de la agenda pública sobre determinados temas de la agenda gubernamental, eh, que va a ser difícil. No quiero hacer futurología, pero pienso en la presidencia de las presidencias de Bachelet, pienso en las presidencias de Cristina Fernández, pienso en las presidencias de Lula, ¿no? O sea, pienso en presidencias pasadas de carácter más o menos progresista, Sí. según el país. ¿Eh? Y claro, digamos, mientras las mieles de la gestión le reporten buenos dividendos a la popularidad del presidente y del gobierno, por supuesto que la oposición, mayor o menor, que tiene el sistema de medios tradicionales, tiene escasa influencia. Aquí, digamos, en la Argentina, la expresidenta Cristina Fernández ganó su reelección en el año 2011 con el 54% de los votos a favor, con una distancia de casi 40 puntos contra el segundo, después de 4 años consecutivos en los que el Grupo Clarín, La Nación, es decir, los medios de comunicación más importantes de este Sí. país, de derecha, hicieron una oposición
que uno de los ex directores del diario Clarín calificó como periodismo de guerra, ¿sí? Eh, y sin embargo ganó con esa diferencia. Mientras los números de la gestión, la economía nacional, la heladera de los hogares y los puestos de trabajo daban números positivos. Cuando eso no, digamos, cuando eso se rompe, digamos, y en algún momento esas mieles se acaban, la influencia de los medios de comunicación es diferente en el ánimo de la población, porque obviamente exacerban las críticas, porque en algunos casos inventan casos inexistentes y en otros casos aprovechan los errores existentes. Eh, Claro. entonces yo sería prudente porque me parece que la lectura de hasta ahora Petro no ha necesitado ni para ganar ni para gobernar hasta ahora en su popularidad a los medios tradicionales, ni tener una política consecuente, aunque no los tenga como aliados, que probablemente no los vaya a tener nunca, no tener una política hacia ese sector, puede ser a futuro un error y confiar en las interacciones directas del gobierno y Con la del gente, aparato sí. político y de la militancia en las redes sociodigitales también puede ser un error porque se magnifica un tipo de intervención que está mediada por otros factores poderosos dentro de las propias plataformas, como son los medios de comunicación. Pero los medios de Claro. comunicación están en las plataformas. Martín, me parece muy interesante esta charla. Yo creo que es al final como una clase, un repaso largo. De verdad, gracias por dedicarle este tiempo desde tu descanso de verano. Te decía antes de entrar al aire con la gente que a mí me gustaría tener como un veranito un poco más largo en Colombia. Y para terminar, quería pedirte un par de recomendaciones tú eres una persona que ve mucho cine, por supuesto lee mucho y de estos temas también, que nos quieras recomendar para el 2023, no tiene que tener relación directa, un libro, una serie, una película, que siempre le dejamos a la gente del canal para que anote en su lista de cosas que eventualmente de pronto va a hacer. Bueno, primero, gracias, Carlos, por la oportunidad de dialogar contigo. Siempre es un placer, siempre aprendo mucho, aún en este caso en donde tu rol ha sido un rol de periodista más que digamos, de intervenciones propias. Eh, y siendo fiel al comienzo de la entrevista, voy a recomendar un libro muy antiguo, muy viejo, que para mí es imperdible y es El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sobre este hay también una película preciosa, pero la película no llega a estar a la altura de la novela. Es una novela sobre la historia de una familia en Sicilia que es extraordinaria y es una lección política, sobre todo para quienes vivimos en países periféricos, porque vista desde Sicilia, o sea, desde las adyacencias de la periferia italiana y Italiana. europea, también hay toda una enseñanza para sacar ahí. Pues toma nota del gato pardo y lo vamos a poner en una portada de alguna de las ediciones que esté por ahí para que la gente en el canal lo siga. Pues Martín, te mando un abrazo en Argentina. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Invitamos a la gente a que se suscriban al canal, que se suscriban a Charlas con Charlie, que además vayan, entren a patreon.com/charlas con Charlie y se sumen como patrons si quieren apoyar esta iniciativa. Martín, gracias. Gracias a ti. Chao.